Muy bien, pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar esta colección, este grupo de piezas filatélicas que forman parte de la historia de México. Como un dato adicional, esta colección, R$ 2, una tarifa muy común, compitió en CAPEX 2022. Jaime me hizo favor de llevar esta colección hasta Canadá y a partir de ahí fue una competencia de un marco y a partir de ahí pues me he dedicado a ir incrementando esta colección, este conjunto de piezas, ¿no? Entonces, el contexto se da en el México independiente de mediados del siglo XIX y bajo el mandato del presidente liberal Ignacio Comonfort. Eh, en aquel entonces se tienen ya 35 años de ser un país independiente. En 1821, perdón, se consuma la independencia de México y ya se tienen 35 años hasta 1856 como una nación independiente, pero tienen todavía muchos problemas, ¿no? México tiene muchos problemas como intervenciones extranjeras, gobiernos un poco deficientes, y entonces, tras el derrocamiento de Santana, el general Juan Álvarez nombra como presidente interino a Ignacio Comonfort. Fue presidente interino del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857 y se vuelve presidente constitucional el 1 de diciembre de 1857 al 21 de enero de 1858. Fue un presidente con ideas modernas, ¿no? Y la modernización del correo fue una de sus prioridades. De tal manera que él es el que da la orden para que entonces el correo se pueda manejar a través del pago con estampillas y siendo esta una de sus tareas, ¿no? Esto se da el 1 de agosto de 1856 y aparecen las primeras estampillas para cubrir los portes del correo mexicano. Son 5 estampillas que se identifican cada una por un color y un valor, de tal manera que vean ustedes, tenemos la estampilla del medio real en color azul, un real en color amarillo, 2 reales en color verde, 4 reales en color rojo y 8 reales en color morado, ¿no? Siendo las de 4 reales y 8 reales, pues los valores más altos. Eh, Hubo 50 distritos postales en donde se repartieron estas estampillas, ¿sí? Y una de las características de esta emisión es que se les aplicaba una sobrecarga que correspondía al distrito postal en donde se iban a utilizar. El propósito de esto era evitar fraudes debido a los robos que sufrían las diligencias que transportaban los valores pues a estos distritos postales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos ahí la estampilla del medio real sin sobrecarga, vean ustedes. Y bueno, ¿qué significa eso de la sobrecarga? Que en la estampilla del lado derecho, ¿sí? Aquí vemos unas letras que dicen Victoria. Este distrito postal pertenece a Victoria y se validaba la estampilla, se podía utilizar si es que traía la sobrecarga, ¿no?
Entonces, si había estampillas que no tenían la sobrecarga, no podían utilizarse en el correo para el pago de los portes y entonces, pues no era válido, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos en donde se utilizaba la estampilla sin sobrecarga y pues no pasaba nada, ¿no? Bueno, en, en este caso, en el 1 de agosto de 1856, también surgen las tarifas con las que se utilizarían estas estampillas. Eh, las reglamentaciones son las siguientes, ¿no? De 1 a menos de 30 leguas, que es el equivalente más o menos de 4,8 a 145 kilómetros en aproximado, ¿sí? Si la carta pagaba, bueno, pesaba media onza, sí, una onza vienen siendo más o menos 28 gramos. Si pesaba menos de media onza, bueno, pues entonces pagaba medio real, ¿no? Si la pieza pesaba media onza, pues pagaba un real. Si se pasaba poquito de media onza, pagaba el real, ¿no? Si llegaba un poquito por debajo del 3/4 de onza, entonces sí pagaba el real y medio, ¿no? Si la carta iba a más de 30 leguas, ¿sí? Es decir, más o menos 145 kilómetros, los precios se incrementaban al 50% de su valor correspondiente, ¿no? Entonces, ahí aplicaba el incremento, ¿no? Bueno, en este caso, entonces tenemos cómo trabajaban las primeras tarifas, ¿no? Eh, Aquí hay algo muy importante que decir. Aunque oficialmente la entrega de estampillas fue el 1 de agosto, se supondría que sería para todos los distritos postales, solo el Distrito de México recibió la primera dotación de estampillas, medios reales, 2 reales, 1 real, 4, 8 reales, ¿no? Y a finales de agosto, principios de septiembre, perdón, se reparten las estampillas a los demás distritos, ¿no? En este caso, sí, la carta que estamos viendo es una de las primeras cartas que utiliza el medio real a partir, con fecha del 18 de agosto de 1856, ¿sí? Son las cartas de primer uso, ¿no? Pagando una tarifa del medio real, como les comentaba, para menos de media onza, ¿sí? Media onza de peso. La distancia de Real del Monte, o bueno, en este caso de México a Real del Monte, pues es aproximadamente 106 kilómetros de distancia. Y es aproximado porque esta distancia que les estoy mostrando y las distancias que les voy a mostrar más adelante, son distancias actuales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que para 1856 las distancias eran mayores, pero para darnos más o menos una idea de que estas cartas realmente estaban pagando o estaban cumpliendo con la tarifa que establecía a partir del 1 de agosto de 1856. La segunda carta, sí, es una carta de Celaya a Cámbaro, pagando una tarifa de 1 real para cubrir menos de media onza, ¿sí? En este caso, 67 kilómetros de distancia que va de Celaya a Cámbaro. Vean ustedes la cancelación tan bonita que se utilizó para invalidar ya la estampilla, sí, ocupa una parte considerable de la carta. Y bueno, esto es algo que es también atractivo de la filatelia mexicana, de las primeras emisiones del México Clásico, ¿no? Eh, Tenemos esta carta que va de Fresnillo a la Ciudad de México.
Es un frente, es decir, solamente es la parte frontal de la carta, no tiene el contenido y paga una tarifa de un real, en este caso son 670 kilómetros de distancia, y probablemente cubre la tarifa de menos de media onza, ¿sí? Como en este caso la distancia es de 670 kilómetros, ¿sí? Entonces debe de pagar el 50% más de la tarifa original. Si fuera eh, la distancia de menos de 30 leguas, ¿sí? Que son 145 kilómetros, pagaría medio real. Pero como excede esa distancia, le tocaría el 50%, que es un cuarto de real, pero pues como en ese entonces no se fraccionaba la estampilla, pues entonces le aplican directamente el real, ¿no? Eh, es por eso que se utiliza este tipo de estampilla, ¿no? Tenemos esta otra carta, que va de la Ciudad de México a Linares, Nuevo León, ¿no? Que paga una tarifa de un real, ¿sí? Probablemente cubriendo media onza, ¿sí? Bueno, esta sí es también un frente, no tiene la carta incluida, probablemente es menos de media onza, pero aquí lo que obliga, al igual que en el ejemplo anterior, a pagar un real, pues es la distancia, que en este caso son 533 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos la aplicación de esta tarifa. Tenemos esta otra pieza que es una carta de México a Guanajuato, ¿sí? Pagando una tarifa de un real, principalmente para cubrir menos de media onza, pero la distancia entre estas dos poblaciones es de 457 kilómetros, ¿no? Si no fuera por la distancia, entonces estaría pagando medio real. Entonces, en los primeros meses en los que se aplican estas tarifas, ¿sí? Se observa que es insuficiente para cubrir los gastos de transporte, por lo que para el 20 de diciembre estas tarifas se ven incrementadas, ¿no? Y entonces, pues en consecuencia, también el tipo de estampillas que se tiene que utilizar se ve afectado. Es decir, no cambian las estampillas, siguen siendo las mismas estampillas, pero entonces su uso es completamente diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Bueno, esta es la tabla anterior, perdón, esta es la nueva tabla de las nuevas tarifas del 20 de diciembre de 1856, en donde vean ustedes que si tenemos una carta que pesa media onza, ¿sí? Y va a recorrer de 1 a 16 leguas, ¿sí? Menos de 16 leguas, va a pagar un real, ¿no? Y si se excede de las 16 leguas, que son más o menos 73 kilómetros, pues ya paga los 2 reales. Si la carta pesa media onza, entonces va a pagar 2 reales. Y si se excede en distancia de los 73 kilómetros, pues entonces va a pagar 3 reales, ¿no? Entonces, una de las características de estas nuevas tarifas es que a partir de este peso, del peso que se marca en la tabla, la distancia ya no se tuvo en cuenta, sino que en este caso se cargó un cuarto de real adicional por cada cuarto de onza, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos el cambio de estas tarifas, ¿no? Y bueno, pues cómo va a trabajar ahora las nuevas tarifas. Pues en este caso, aquí tenemos una carta de Fresnillo a Zacatecas, ¿sí?
que probablemente era un frente que pertenecía a una carta de menos de media onza, ¿sí? Y la distancia de Fresnillo a Zacatecas es de 62,9 kilómetros, ¿no? Bueno, 67, perdón, 63 kilómetros, ¿no? Eh, pero entonces ya tiene que pagar el real, ¿sí? Cosa que en la tabla anterior, pues le tocaba pagar medio real, ¿no? Aquí no importa si la distancia es poquita, ¿sí? Paga un real porque paga un real, ¿no? Aquí tenemos esta otra carta que va de Oaxaca a Puebla, que paga menos de media onza, probablemente la carta es de menos de media onza, y la distancia entre estas dos poblaciones es de 340 kilómetros, ¿no? Y entonces, pues tiene que, de acuerdo a la tabla anterior, pues tiene que pagar ahora sí los dos reales, ¿sí? Vean ustedes que la tarifa se duplica, ¿sí? Lo cual, bueno, pues ya no es tan conveniente, el correo se vuelve caro. Entonces, para pagar esos dos reales, se utilizan dos estampillas de un real para cubrir dicha tarifa, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un comparativo de las dos tablas, la tabla del 1 de agosto de 1856 y la nueva tabla del 20 de diciembre de 1856 del mismo año, en donde entonces estamos viendo las variaciones de los precios que deben pagar de acuerdo al peso de la carta, ¿no? Eh, esto eh, obliga a que uno de los cinco valores de las estampillas, ¿sí? Específicamente el medio real, pueda quedar en desuso debido a que con la nueva tabla, pues vean ustedes que probablemente ya no tiene aplicación, ¿sí? Esto se da el 20 de diciembre, la emisión de estas nuevas tarifas se da el 20 de diciembre. Sin embargo, aún así, con estas características, el 30 de diciembre se hace otra entrega importante de la estampilla del medio real y es una cantidad considerable, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una pausa en este aspecto, haciendo una comparación de lo que son las nuevas tarifas, ¿sí? Vean ustedes la carta de arriba que va de México a Guanajuato, que tiene una estampilla de un real, ¿sí? La distancia es de 457 kilómetros. eh, Pagan menos de media onza, ¿sí? Entonces, con la nueva tarifa, pues se duplica este valor, son dos reales, ¿no? Entonces, esta carta va de la carta de abajo, ¿sí? La carta que ustedes ven aquí abajo paga dos reales, va de Guanajuato a México, es al revés, pero pues la distancia es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, eh, uno de los problemas que genera el incremento de las tarifas, pues evidentemente es el bajo uso o casi nulo de la estampilla del medio real. Eh, Entonces, pues aquí viene un problema porque pues la estampilla no se puede desechar, ¿sí? Debido al valor que representa y bueno, pues el valor de elaboración, pues es papel, es tinta utilizada, tiempo de hora hombre. Entonces, pues no pueden decir así nada más porque sí, bueno, saben que pues ya no la vamos a utilizar. Entonces, sí se sigue utilizando bueno, pues en este caso se utiliza para complementar tarifas y entonces aparecen los multifranqueos, ¿no? Esta carta que les muestro es una carta de menos de media onza, ¿sí? Que cubre la distancia que va de México a Puebla, eh,
y esa distancia es de 151 kilómetros. Poquito le faltó para que con la tarifa anterior, pudiera pagar un real, pero en este caso, pues ya está pagando los 2 reales, ¿no? Y esos 2 reales, sí, pues para no desperdiciar la estampilla del medio real, se corta una tira horizontal y entonces se pega la carta, se invalida ya una vez pagado su uso, ¿sí? Y entonces, pues esto es un multifranqueo, ¿no? Que aparece, ¿no? Y entonces a partir de ahí, también se utiliza esta estampilla, pues para darle un uso, ¿no? Entonces, esta situación, la situación de haber incrementado las tarifas el 20 de diciembre de 1856, pues genera varios detalles, ¿no? Como ya lo ven, como ya lo pudieron apreciar, evidentemente el correo se vuelve más caro, ¿sí? El correo lo usan principalmente empresarios, comerciantes, gente de negocios, pues es lo mismo, ¿sí? Por lo que la tarifa más adecuada para el uso del correo, pues es precisamente la de 2 reales, ¿no? La correspondencia cae dentro de lo más ligero del correo, pues para no invertir tanto en la comunicación y por lo tanto la tarifa de 2 reales se vuelve la más adecuada para comunicarse. Esto no quiere decir que no haya habido correspondencia de más de 2 reales. Sí, sí la había. Había de 3 reales, había de 4 reales, cartas de 8 reales, ¿no? Franqueos que utilizaban mucha estampilla debido a las fajillas que generaban las oficinas postales, perdón, las oficinas de juzgado, ¿sí? Ahí es donde se transportaba muchísimo documento y pues encontramos multifranqueos muy, muy bonitos, ¿no? Pero esos ya son casos excepcionales. Entonces, eh, vean ustedes, bajo el esquema de esta observación, ¿sí? ¿Qué tienen en común estas combinaciones de estampillas con las que se pagaron los portes? Miren, por ejemplo, aquí tenemos 4 estampillas de medio real, ¿sí? Una estampilla verde de 2 reales, 2 estampillas de 1 real, ¿sí? Una estampilla de 4 reales cortada a la mitad, una estampilla de 8 reales cortada en cuatro. La que está cortada a la mitad se conoce como bisecto, la que está cortada en cuatro se conoce como cuadrisecto, ¿sí? Y aunque la constitución, la presentación física que estamos viendo ahí y los colores son diferentes, todas ellas representan una sola tarifa, ¿sí? La tarifa del 2 reales. Y entonces, bueno, como les comentaba, esta tarifa permite encontrar no solamente combinaciones de estampillas interesantes, sino cancelaciones. Vamos a encontrar cancelaciones muy bonitas, muy hermosas dentro de esta tarifa. Registros históricos importantes acerca de la vida política de México, ¿sí? Eh, pues del México independiente de mediados del siglo XIX, ¿no? Eh, Otra de las consecuencias de esta tarifa, ¿sí? Como ya lo vieron, es que se vuelve la más usada principalmente por la comunicación entre comerciantes, ¿no? Pago de facturas, ¿sí? Hay muchas cartas que describen cómo es el pago de las facturas, cómo es el proceso de la administración de un negocio, intercambio de información entre políticos mexicanos de la época. Incluso hasta los políticos mexicanos ahorraban ahí en la elaboración de sus cartas, pues para compartir la información, entre otros muchos detalles, ¿no? Entonces, además de estos detalles,
esta tarifa se ajusta exactamente a una de las estampillas mostradas con anterioridad. Esa estampilla, ¿sí? Es la estampilla de color verde del 2 reales. Y dentro de esa estampilla, como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Pues tenemos diferentes coloración, ¿sí? Tenemos una coloración verde limón, pasando por una verde normal, pasando por colores esmeralda, colores zafiro, colores verde azul delgado, hasta un verde azul más intenso, ¿sí? Y entonces esto vuelve también muy atractivas las cartas que nosotros encontremos con la estampilla del 2 reales por la coloración que puede tener dicha estampilla, ¿no? Entonces, eh, la estampilla ajusta exactamente al pago del porte, ¿sí? Esta estampilla de 2 reales, porque, bueno, pues nosotros podemos ver ahí que puede cubrir dos condiciones, ¿no? De entrada, mi carta va a pesar menos de media onza, pues yo como empresario pues voy a tratar de buscar hacer más eficiente la comunicación que tengo con otros empresarios, ¿no? Con otros comerciantes, va a pesar menos de media onza. Si la voy a enviar a menos de 73 kilómetros, pues va a pagar 1 real. Si va a más de 73 kilómetros, pues va a pagar 2 reales. Y si yo necesito un poco más de información, pues voy a llegar a la media onza sin pasarme. Y si sé que va a viajar hasta 73 kilómetros, pues ahí ya nada más voy a pagar 2 reales, ¿no? Esa es la manera en cómo nosotros, pues, bueno, como me imagino que en aquel entonces estuvieron jugando con la variedad de la información y ajustarla con estas tarifas, ¿no? Entonces, Eh, el incremento de las tarifas, ¿sí? Obliga a los usuarios de correo a ser más puntuales en su información, ¿sí? Pues un ligero incremento, como ya lo vimos, ¿sí? En la correspondencia, aplicaría el siguiente valor de la tarifa y por consiguiente, pues esto nos va a salir bien caro, ¿no? Es por eso que mucha correspondencia se puede encontrar en la tarifa de 2 reales, ¿sí? Como ya lo vimos, pensando que se volvió una tarifa de uso muy, muy, muy común. Digo, pues, si somos comerciantes, pues ahí nos vamos a estar mensajeando, ¿no? Bueno, nos vamos a estar carteando, ¿no? Y bueno, pues la tarifa que vamos a utilizar fueron 2 reales, ¿no? Pero realmente este último punto de que fue una tarifa muy común, ¿fue así? Entonces, bueno, pues ahora lo que nosotros vamos a hacer pues es analizar algunas piezas y ver cuál es la información que nosotros podemos encontrar de ella, ¿no? Y para empezar, ¿sí? Vamos analizando el uso primero de las estampillas del 2 reales. Si ya vamos a pagar 2 reales por la comunicación, bueno, pues vamos a hacerlo con estampilla de 2 reales, ¿sí? Y entonces aquí encontramos una carta de Manuel Doblado que va de Celaya, Guanajuato, en julio de 1857, donde paga una tarifa de 2 reales con un verde amarillo, ¿sí? Una de las características de esta carta, ¿sí? Es que la distancia es de 81 kilómetros, ¿sí? Que va de Celaya a Guanajuato. Si hubiese sido la tarifa anterior, ¿sí? Pagaba 1 real y hubiera sido 50% más barata la correspondencia, pero bueno, pues ya no fue así. Pero resulta que cuando cancelaron esta estampilla, ¿sí? Lo hicieron con una pluma, no lo hicieron con un cancelador normal, ¿no? Entonces, una de las referencias bibliográficas que se utilizan mucho para el análisis de las cancelaciones del México clásico, 1856, 1861. Bueno, el México clásico abarca un poquito más de tiempo, pero acotando
las fechas 1856, 1861, ¿sí? Eh, pues este tipo de cancelación a mano no se encuentra para lo que es el distrito de Querétaro, ¿no? Sí hubo cancelaciones a mano registradas, sí, aparecen en el libro de Schasques, sí, las cancelaciones de México de 1856, sí, pero cuando nosotros buscamos en el distrito de Querétaro, bueno, pues esta cancelación no aparece una cancelación a mano. Por lo que, ¿a qué se debió? Pues tal vez al apuro del administrador, urgía ya entregar esta información, entonces, pues agarraron y dijeron, no, sí, 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 ya, órale, hay que despachar la carta y que llegue la información, ¿no? La siguiente carta que tenemos aquí, fíjense, una carece de cancelación normal y hay otras cartas que hasta dos cancelaciones tienen, ¿no? O, por ejemplo, vean, aquí tenemos otra carta enviada a Manuel Doblado que va de León, Guanajuato a la Ciudad de México, ¿sí? Ya habíamos visto la distancia de esta carta, ¿sí? Bueno, con otras cartas de Guanajuato a Ciudad de México, por lo que evidentemente pues paga $2, pero entonces vean ustedes que aquí tenemos una cancelación muda, ¿sí? Es eh, una una cancelación circular que tiene un conjunto de puntos, ¿sí? Y otra cancelación fechadora que tiene 28 de junio de 1858. En Eschasques, las cancelaciones son 500 y 501, ¿sí? Pues evidentemente paga menos de media onza de peso, ¿no? Otra de las características que tiene la tarifa del $2, pues son las cancelaciones que se utilizaron para invalidar las estampillas que se estaban usando. Por ejemplo, en este caso, algo que no tenía el correo mexicano de aquel entonces es la normalización de los canceladores que se iban a utilizar para invalidar las estampillas usadas, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya vimos al menos 5 cancelaciones diferentes y entonces dentro de esta tarifa encontramos unas cancelaciones definitivamente preciosas, ¿no? Una de ellas es esta cancelación del Águila, eh, que es una carta que va de Celaya a Guanajuato, también enviada a Manuel Doblado, ¿no? Entonces, si hacemos un acercamiento a la cancelación, vean ustedes que, pues sí, efectivamente es de la administración de Celaya, sí, tiene un águila posada en un nopal, sí, con lo que es la serpiente, ¿no? Esta cancelación está cargada de tinta de tal manera que excede la figura y se llega a perder un poco, ¿no? Pero encontrar este tipo de cargas, este tipo de cancelaciones, no es muy fácil, ¿no? Tenemos esta otra cancelación, una cancelación muy bonita que tiene aquí, parece ser lo que es el gorrito frigio, ¿sí? También tiene aquí el águila posada en un nopal con la serpiente. Vean ustedes, aquí sí se aprecia la serpiente, ¿no? Que cancela una estampilla de $2. Probablemente perteneció a una carta que pesaba menos de media onza. eh, no hay evidencia de que hubiese otras estampillas cercanas porque la cancelación está completa, no es parcial, ¿sí? Y en Echasques pertenece a la cancelación 1291, ¿no?
¿Cómo se vería esta cancelación ya en una carta normal? Bueno, pues eso ya lo vimos desde un principio, vean ustedes, sí. Aquí tenemos las dos tarifas, la vieja tarifa del 1 de agosto de 1856, la nueva tarifa del 20 de diciembre de 1856. Y entonces, si nos las encontramos en carta, pues yo creo que va a ser una de las piezas más bonitas que pueden adornar nuestra colección, ese tipo de cancelaciones, ¿no? Entonces, bueno, luego a veces yo creo que los administradores, pues sí, tenían que ahorrar en la elaboración de los canceladores, pero había que hacerlos bonitos, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos una cancelación en Silao, sí, es la cancelación de Silao. De acuerdo a Schasques, es la 529. Es una aguilita posada en un nopal con una serpiente. Vean ustedes, ahí sí se ve la serpiente. Una de las ventajas de esta estampilla es que pues se pueden ver los detalles. No, no se excedió en la tinta de tal manera que no, la misma tinta no pudiera borrar los detalles de la cancelación, de tal manera que, bueno, pues ahí estamos viendo la serpiente, ¿no? Sí, entonces es una cancelación muy bonita que también es muy difícil de encontrar, ¿no? Eh, en este caso, eh, también el 2 reales, la tarifa del 2 reales, ¿sí? Registró muchos eventos históricos de la historia del país, ¿sí? Por ejemplo, siendo Comonfort presidente interino y promulgar la reforma a la Constitución mexicana el 5 de febrero de 1857, todos los gobernadores que entraron en funciones de la misma manera, es decir, todos los gobernadores que fueron interinos, ¿sí? Eh, provisionales, o como decimos aquí en México, pues por mientras, ¿no? Se convocan a elecciones populares de gobernador en cada estado que están como interinos. Y entonces, ¿sí? José de la Barcena, gobernador interino del estado de Durango, ¿sí? Convoca a elecciones, resultando ganador, y el 13 de julio de 1857 le escribe una carta a Manuel Doblado informándole de su triunfo y convirtiéndose como gobernador constitucional del estado de Durango. La Constitución avala su gobernatura. En este caso, pues aquí tenemos una carta que va de Durango, del estado de Durango, a Guanajuato, en donde se encontraba Manuel Doblado. Paga 2 reales, ¿sí? Y pues evidentemente es menos de media onza, el 13 de julio de 1857. Esta carta está completa, vean ustedes, ahí nosotros tenemos que esto era correspondencia particular del gobernador del estado de Durango, ¿no? Y entonces ahí en esa carta le platica a Manuel Doblado que pues él queriendo cumplir con la Constitución y comprometido con el desarrollo del país, con el desarrollo de su estado, pues le comunica que al aplicar la nueva Constitución del 5 de febrero de 1857, pues entonces resulta ganador, ¿no? Y pues ahí se lo comunica a Manuel Doblado, ¿no? Entonces ahí tenemos un registro histórico del progreso del México de 1857. Ahora, en este caso, también la, una manera en cómo podemos analizar esta tarifa específicamente en el tipo de estampilla, ahorita solamente estamos utilizando estampilla de 2 reales, ¿sí? Es por el color de la misma estampilla, ¿sí? Aquí sucedió una cosa muy curiosa cuando se estaba elaborando esta estampilla.
Como consistió en varios días y en varios lotes, entonces la pintura que se elaboró para el dibujo de la estampilla no siempre tuvieron los mismos factores de calidad, de tal manera que en lugar de salir una estampilla en color verde, pues salía en colores limones, colores secos, colores esmeraldas, colores zafiros, ¿no? Y bueno, una de estas estampillas, ¿sí? Es la que tenemos aquí, que corresponde a una carta de Tampico de Guadalupe, ¿sí? A la Ciudad de México, ¿sí? Esta paga una tarifa de R$ 2 con un peso de menos de media onza, pero la distancia que hay de Tampico, Tampico de Guadalupe a México es de 476 kilómetros, ¿no? Entonces ya por eso paga sus R$ 2, no se escapa. Vean ustedes, ahí tenemos un acercamiento. Esta estampilla es verde olivo, ¿sí? Es una estampilla muy bonita vista en carta, ¿sí? Que también no es muy fácil encontrar, ¿no? Tenemos esta otra carta que va de México a Veracruz, también pagando una tarifa de R$ 2 por menos de media onza, en donde claramente podemos ver que ahí tenemos un color verde esmeralda. Este tipo de estampillas, cuando nos las encontramos, las vemos así, en vivo y a todo color, es una coloración muy, muy bonita, ¿no? La cancelación es un Schasques 822 correspondiente al Distrito de México. ¿Sí? Pertenece al 7 de enero de 1857. ¿Sí? Entonces, pues ya se estaba aplicando la nueva tarifa. ¿Sí? Vean ustedes. Y entonces, al hacer un acercamiento de la estampilla, pues vemos la claridad de todos los elementos geométricos que la componen, ¿no? Es una estampilla en color verde esmeralda, ¿no? Después tenemos este otro frente de carta, ¿sí? Este frente es una carta dirigida de México, de la Ciudad de México, a Veracruz, ¿sí? Perdón, a Puerto Mazatlán, ¿sí? La cual tiene una cancelación 822, ¿sí? Y es un color verde limón, ¿sí? Ven ustedes, aquí sí está un poquito cargado el color amarillo como para dar el color limón, ¿no? Entonces, también es una estampilla de color muy vivo, muy, muy llamativo, ¿no? Entonces, vean ustedes, ahí está la estampilla en color verde limón. La hemos volteado pues, para poder apreciarla bien, ¿sí? Es una estampilla muy bonita, que también pocas veces podemos ver una de las estampillas de esta manera, ¿no? Em, Tenemos este otro frente de carta, ¿sí? El cual corresponde a va de Aguascalientes a Guadalajara, ¿sí? Pagando una tarifa de R$ 2, ¿sí? En este caso, la distancia que hay de Aguascalientes a Guadalajara es de 223 kilómetros, vamos a redondearlo, ¿sí? Pero en este caso utiliza una estampilla de R$ 2 en verde azul, ¿no? Verde azul, bueno, se le conoce como verde azulado, ¿no? Un color un poquito más cargado hacia el azul, ¿no? Entonces esta lo hace una estampilla muy atractiva y el cancelador es un Schasques 11A, ¿sí? Haciendo un acercamiento, sí, pues podemos ver los colores fuertes de la estampilla, sí, es una estampilla que en carta se ve muy, muy bonita, sí, a vivo y a todo color, que también, pues no es tan fácil de encontrar, ¿no?
Vean ustedes, a veces fallaba el proceso de elaboración de la estampilla, entonces tenemos una estampilla que va de Puebla a Veracruz, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos una distancia de 284 kilómetros, ya evidentemente va a pagar ahí un 2 reales, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos una estampilla verde en impresión seca, ¿no? Es decir, la elaboración de las estampillas se mojaba con agua la estampilla, después se aplicaba la pintura sobre la plancha que tenía la matriz de la impresión, se presionaba sobre la hoja húmeda que daba la impresión y entonces ya se retiraba la hoja. Aquí faltó humedad, de tal manera que, pues en este caso, generó una impresión seca, ¿no? Es una coloración muy débil, muy suave, podríamos decirle, ¿no? Pues no puede ser color limón, ¿no? Ni verde manzana, porque es un color muy bajito, ¿de acuerdo? Eh, Resulta que la tarifa del 2 reales también podemos analizarla en combinación de otras estampillas para cubrir dicha tarifa, ¿sí? No todos los portes fueron pagados con la estampilla de 2 reales. Debido al uso, muchas veces la estampilla ya, bueno, pues es una de las estampillas que se acabó más rápido, ¿sí? Y debido a que la estampilla del medio real ya no era tan necesaria, podríamos decir, para cubrir las tarifas de antes del 20 de diciembre de 1856, pues había que hacer algo con la estampilla sobrante, ¿no? Sí, con estas grandes cantidades de estampillas, por lo que se utilizó, como ya vimos hace rato, en cartas que cubrían la tarifa del 2 reales, encontrando pues una gran variedad en su presentación, ¿no? Eh, en este caso, tenemos una tira de 4 estampillas horizontales del medio real para pagar una tarifa de 2 reales, ¿no? Pues aquí en este caso tenemos medio real más medio real, pues 1 real, ¿no? Otro medio real, 1,5, y otro medio real, pues ya son los dos, ¿no? Una de las características que tiene esta estampilla es el doble transporte, ¿sí? Es decir, vean ustedes aquí en una amplificación, en los ornamentos podemos ver como que una sombrita que se genera por el defecto de la matriz de impresión. Estos defectos del doble transporte ayudan a identificar la posición de la estampilla y incluso también de qué tipo de placa proviene. En el caso del medio real se utilizaron 3 placas para la elaboración de la estampilla y gracias a estos defectos de la matriz de impresión, pues se han podido identificar algunas estampillas, ¿no? Sí, de qué tipo de placa viene. Por ejemplo, en este caso, esta es una tira que proviene de la placa 2, ¿sí? Y el distrito postal es Oaxaca. Bueno, pues no tenemos la carta, pero pues sí nos podemos encontrar este tipo de elementos, ¿no? Otra presentación que se llega a tener con estas estampillas, la estampilla del medio real, son los bloques de 4, ¿no? En este caso, este se utilizó en Culiacán, en el distrito postal de Mazatlán, específicamente en la ciudad, en la oficina de Culiacán, ¿sí? Pertenece a la placa 1, ¿sí? Y aquí los defectos de impresión que tiene la estampilla permitió identificar las posiciones que son 27, 28, 33 y 34, ¿no? Aquí ya podemos ver claramente esas dobles impresiones que se pueden encontrar en esta estampilla del medio real. También estas dobles impresiones aparecieron en el 2 reales, en el 1 real, 4 reales, 8 reales, y son muy difíciles de encontrar
pero muy bonitas cuando uno se las encuentra, ¿no? Otra presentación de la tarifa del 2 reales compuesta por estampillas del medio real es una tira vertical. ¿Sí? Podemos encontrar este tipo de presentación. Este es un poquito más rara. Son más comunes los bloques de 4, las tiras horizontales, pero ya verticales sí encontrarlas es un poquito difícil, ¿no? Sin embargo, sí podemos llegar a encontrarlas, ¿no? Entonces aquí tenemos una utilizada en el distrito Zacatecas, pertenece a la placa 3, vean ustedes, por los defectos de la impresión que tiene la tira, se ha podido identificar que es de la placa 3 y sus posiciones son 38, 44, 50 y 56, utilizada en el distrito postal de Zacatecas, ¿no? Eh, eh, Como les comento, ¿no? Había que utilizar el medio real, o sea, no, pues ni modo que tirar a la basura toda esa estampilla. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos una carta que va de México a Puebla con una distancia de 173 kilómetros, una tira horizontal. Esta es placa 3 también, no recuerdo las posiciones, pero también es una placa 3, ¿sí? Donde, bueno, pues está pagando ahí la tarifa de 2 reales. Cuando uno se encuentra este tipo de cartas con multiportes, son cartas muy, muy bonitas, ¿no? La presentación de la estampilla lleva a otro nivel la carta. Por ejemplo, aquí tenemos otra carta, también en combinación de 4 estampillas del medio real para pagar la tarifa del 2 reales, ¿sí? En donde, bueno, pues en este caso va de Oaxaca a Puebla, ¿sí? Aquí hay una distancia de 340 kilómetros y pues paga menos de media onza, ¿sí? Y bueno, pues ahí podemos ver nosotros la presentación de las estampillas, ¿no? El medio real también se combinaba con otras estampillas, por ejemplo, en este caso, estampillas de 1 real. Cuando nosotros nos encontramos estas combinaciones de otras estampillas para formar la tarifa, pues vean ahí, tenemos 2 estampillas de medio real y tenemos una estampilla de 1 real, pues ya tenemos ahí 2 reales, ¿sí? Entonces, pues se está pagando ahí la tarifa de 2 reales, ¿no? Para un peso de media onza, ¿no? Menos de media onza, ¿no? Ahí es donde podemos encontrar esta aplicación. En este caso, la distancia de Culiacán al puerto de Mazatlán es de 220 kilómetros, ¿sí? Ahí es donde encontramos la aplicación de esta tarifa, ¿no? Chasque se marca la cancelación como la 759, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay otras combinaciones como 2 estampillas de 1 real, ¿no? En este caso, en el distrito postal de Zacatecas. Aquí una de las características es que muchas veces por la prisa, ¿sí? Teníamos la aplicación de doble sobrecarga, ¿sí? Así como varias veces la cancelación, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues pues no, pues probablemente prisas del administrador, ¿no? Entonces, pero cuando encontramos así saturadas de cancelación y sobrecarga las estampillas, pues son muy bonitas, ¿no? Bueno, en el caso, resulta, ¿sí? Que también la tarifa del 2 reales la podemos estudiar con la alteración de estampillas de valor alto para cubrir el porte de 2 reales. Resulta que para el 17 de diciembre de 1857,
estalla la guerra de reforma y entonces el país se divide entre los grupos liberales que apoyan la reforma de la Constitución de 1857 y los que la rechazan, conocidos como conservadores. Este evento aísla del suministro de estampillas postales a distritos como Zacatecas, Guanajuato, entre otros, ocasionando escasez de los valores, bueno, de todos los valores, se ocasiona escasez de todos los valores, pero los que más se acaban son los valores pequeños, medio real, un real, dos reales, ¿sí? Y entonces, pues como el correo es una empresa que tiene que seguir funcionando porque pues en el país hay comerciantes, ¿sí? Pues no alcanzan las estampillas de medio valor. Entonces lo que se empieza a hacer, ¿sí? Es cortar estas estampillas para alcanzar la tarifa que se necesita, ¿no? En este caso, aquí tenemos una carta que va de Guanajuato a la Ciudad de México, cubre 457 kilómetros, es de menos de media onza, pero debe de cubrir una tarifa de R$2. Aquí sí el administrador no puede sacar ventaja, ¿sí? De que solamente estampillas de R$4 y decir, ay, pues ya, ya vendí la estampilla y pues ya, la oficina postal tiene más dinero, no va a haber bronca, ¿no? Entonces, en ese caso, pues cortaban a la mitad la estampilla, vean ustedes, y es lo que se conoce como una estampilla bisecta, ¿no? Y entonces era R$4, se cortó a la mitad y entonces ya tiene la, el pago de tarifa del R$2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es una situación interesante. ¿Fue la primera? No. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una tarifa, una carta que va de Río Grande. Río Grande es una población que está en el mismo estado de Zacatecas y va a Zacatecas capital, ¿sí? Es una distancia más o menos de 139 kilómetros, ¿sí? Y pues, como les comentaba, Zacatecas es uno de los estados que se queda sin suministro de estampillas. Entonces aquí lo que sucede es que hay que cortarla a la mitad para que pues cubra la tarifa y no quedarse sin estampillas. Y entonces, pues aquí tenemos un bisecto que cubre la tarifa de R$2. Chasques es 1905 A, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos encontrar esta cancelación, ¿no? Vean ustedes, esta es otra carta muy bonita, ¿sí? Que va de Celaya a México. La distancia es de 257 kilómetros aproximadamente. Aquí el bisecto se hizo horizontalmente, en los ejemplos anteriores era vertical, aquí se hizo horizontal, ¿no? Y entonces, aparte del bisecto, se cancela ahí con la cancelación de Celaya, ¿sí? Aquí se ve un poquito más clara el águila, ya no se ve con un exceso de tinta, ¿sí? De tal manera que se ve es una carta muy bonita, está completa, ¿sí? Y bueno, la cancelación es Chasques 1292 pagando una tarifa de R$2, ¿no? Uno de los distritos interesantes que nosotros podemos encontrar y que reúne la mayor cantidad de elementos interesantes en cuestión de la tarifa del R$2, pues es el distrito postal de Zacatecas, ¿no? Eh, Aquí tenemos una carta que va de Aguascalientes a Durango, ¿sí? Con una estampilla en verde limón, ¿no? Y bueno, en este caso,
perdón, la distancia es de 401 kilómetros, ¿no? Que va de lo que es el estado de Durango, bueno, ciudad capital Durango, de Aguascalientes a Durango, ¿no? Esta es la tarifa que paga. Después tenemos otra carta que va de Río Grande, otra vez Río Grande, a Zacatecas, ¿sí? En este caso, eh, son 139 kilómetros de Río Grande, Zacatecas, a la capital Zacatecas. Utiliza una estampilla verde azul pálido, ¿sí? Y la cancelación es Chasques 1905A, ¿no? Eh, la tarifa es $2 menos de media onza, ¿no? Ahora, resulta que cuando eh, se está en plena guerra de reforma, uno de los distritos postales y que sufrió más las guerras fue precisamente el estado de Zacatecas, ¿no? En aquel entonces el administrador postal estaba en el distrito, en la oficina de Zacatecas, pero llegan los conservadores y los conservadores empiezan pues a ocupar todos los cargos, ¿no? De tal manera que pues pueden llegar a encerrar a todos aquellos empleados del gobierno que están a favor de los liberales. Y entonces el administrador postal de Zacatecas huye hacia el distrito de Aguascalientes. En aquel entonces todavía estaba bajo tutela, Aguascalientes estaba bajo tutela de Zacatecas, y con la prisa que él tenía, toma las estampillas que están en la oficina postal, huye hacia Aguascalientes, pero se le olvida el gomígrafo que imprime la sobremarca de Zacatecas. Y entonces, si ya de por sí la estampilla es escasa, ¿no? Y entonces no tiene sobrecarga, pues eso invalidaría el envío del correo porque pues la regla es que debería de tener sobrecarga. Y entonces lo que se le ocurre al administrador es escribirle el distrito a mano, ¿sí? Y entonces pues aquí lo que vemos es una carta, es un frente de carta, ¿sí? Que paga $2 porque probablemente fue una carta de menos de media onza que va a Guadalajara. Ahí podemos ver la sobremarca en manuscrito, ¿sí? Este tipo de cartas, este tipo de estampillas, no es fácil encontrarlas, ¿sí? Son muy, muy difíciles. De hecho, ya se hizo un estudio de cuántas cartas pudiera haber con estas características de la estampilla con la sobremarca. MEPSI fue que realizó esta investigación, ¿sí? Y reúne información, pues, tanto de las estampillas del medio real, $1, $2, $4, $8, siendo la de $8 la más difícil de encontrar, ¿no? Pero cuando encontramos este tipo de cartas, pues es muy bonito ver esas características, ¿no? Eh, en Zacatecas se bisectan las estampillas, vean ustedes, se toman estampillas del $4 porque ya estampillas de menor valor ya no se tienen, se empiezan a agotar, entonces pues hay que empezar a cortar estampillas, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una estampilla de medio, bisectada de $4, ¿sí? En un fragmento de carta cancelada en Aguascalientes, ¿no? Pues ahí es donde empieza todo. Tenemos otra estampilla cortada a la mitad de $4 para formar la tarifa del $2, en donde está cancelada en la ciudad de Zacatecas, ¿sí?
también corresponde a una tarifa del 2 reales, pero bueno, pues no podemos saber hacia dónde se fue, ¿no? Aquí tenemos otra de Zacatecas. Vean ustedes, por eso les digo que el distrito Zacatecas es el que más eh, conglomera, ¿no? Es este tipo de casos en donde se cortaban a la mitad las estampillas para formar la tarifa del 2 reales, ¿sí? Y esta también está cancelada en Zacatecas, ¿sí? La cancelación es un Chasques 1851. Otra estampilla de alto valor es la de 8 reales, ¿no? Entonces, se acaba la de 4 reales, bueno, ni modo, pues le damos proceso a la de 8 reales y entonces son 8 reales para formar 2 reales, que es lo que necesito, que es lo que más se utiliza. Bueno, pues entonces la corto en cuatro, ¿sí? Y entonces esa porción pues ya equivale a 2 reales, ¿no? Y entonces pues ahí tenemos un cuadrisecto que paga 2 reales en la ciudad de Zacatecas, pero pues no sabemos hacia dónde va, ¿no? Aquí tenemos otro cuadrisecto, ¿sí? De 8 reales, también utilizado en la ciudad de Zacatecas, ¿sí? En donde pues nos encontramos estos fragmentos, aunque sean fragmentos, son muy bonitos conservarlos, ¿no? Y bueno, termina la guerra de Reforma en 1861 y Benito Juárez asume la presidencia de México y con su mandato se emiten los mismos valores de estampillas, medio real, 1 real, 2 reales, 4 reales, 8 reales, pero de diferente papel y diferente color. Pues como cada gobierno que entra, pues impone sus reglas. Entonces, una de las reglas que impuso Juárez, pues fue una de estas, precisamente. Y entonces, lo único que sí no cambió fueron las tarifas. Las tarifas siguieron, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos que del distrito postal Aguascalientes a Guanajuato, donde hay una distancia de 181 kilómetros, bueno, pues pagó 2 reales, ¿no? La estampilla de 2 reales, pues es elaborada en color gris. A veces esta estampilla, ese color gris es negro, se vuelve negro, es más intenso, ¿sí? O es más delgado. Y puede ser en papel rosa. En este caso, la estampilla es en papel rosa y tiene doble sobrecarga. Encontrarlas con doble sobrecarga, ¿sí? Sí son raras, puede ser a la apuración del administrador que no se fijó que puso doble sobrecarga, pero cuando se las encuentran en fragmentos, usadas o en cartas, no son muy comunes, ¿no? Igual llega la intervención francesa, ocasiona nuevamente escasez de estampilla y pues nuevamente vuelve el uso de los bisectados y cuadrisectados para cubrir los portes. En este caso, tenemos una carta de Zacatecas a León que cubre la tarifa de 2 reales, ¿sí? Pero se cortó en cuatro una estampilla de 8 reales. Vean ustedes, ahí va de Zacatecas a León. Y bueno, pues son piezas muy bonitas que nosotros nos podemos encontrar. Y bueno, pues aquí tenemos un fragmento. Zacatecas fue siempre el estado que más sufrió esta escasez. Vean ustedes ahí cuadrisectan las estampillas, perdón, de 8 reales para cubrir los portes. Y bueno, pues también nos encontramos ahí fragmentos que tienen una cuarta parte de la estampilla de 8 reales y son muy bonitas conservarlas, ¿no? Bueno, pues ya finalmente, ¿qué conclusiones podemos brindar a esta colección? Sí, podemos decir que aunque la tarifa de 2 reales fue una tarifa realmente de uso común,
Su estudio permite descubrir características únicas que difícilmente pueden descubrirse en otras tarifas, ¿no? Y lo acabamos de ver, cancelaciones, bueno, desde mi punto de vista personal, muy, muy bonitas, ¿sí? Características atractivas como cancelaciones, eventos históricos, ¿no? Diferentes combinaciones de estampillas para cubrir el porte, así como alteraciones a las estampillas de alto valor que producen bisectos y cuadrisectos, que no estaba permitido, ¿sí? Pero que se tuvo que hacer porque pues había que cubrir la necesidad del servicio. El servicio no se podía detener por las condiciones en las que había en ese momento, ¿no? Diferentes colores de una misma estampilla. La estampilla de $2 se supone que era verde y pues tenemos una amplia gama de colores, ¿sí? La cual está dedicada a cubrir la tarifa, entre otras muchas otras características que podemos ver. Permiten descubrir el desarrollo económico, político y social de un México independiente a mediados del siglo XIX. De mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Javier. ¿Preguntas o comentarios para Javier? Ahí Juan Cabuto está con la mano en alto. Juan. Muy buenas noches a todos y qué bueno que nos da la oportunidad en esta ocasión nuevamente Javier Martínez de abordar este tan interesante y apasionante tema de la tarifa de $2. Y ya como es una segunda ocasión que la he oído de parte de Javier, pues empiezo a ligar y entender un poquito más la dinámica de que dio razón a la existencia de esta serie y también pues de las tarifas utilizadas. Felicidades, Javier, y paso a la pregunta. Bueno, son dos, de hecho. La Claro. primera. La primera, ya sabes que siempre he estado interesado en nuestra península aislada totalmente. Eh, ¿Cómo sería el caso concreto si no tengo, yo recuerdo haber leído algo en el libro del señor Torres Ruiz, acerca de que si existía una tarifa especial para la península, ya que pues la correspondencia forzosamente tenía que ser enviada desde La Paz, no estoy certero si de San José del Cabo, en la parte extrema, para hacer llegarla o fuera Mazatlán o hasta San Blas, concretamente que eran los puertos de comunicación más próximos, y si dicha tarifa precisamente abarcaba una incorporación de alguna tarifa especial cargada en leguas marinas, etcétera. Es curiosidad en este sentido, ¿no? Conocer, porque pues si estamos hablando de puras tarifas terrestres, pues efectivamente, desde Ciudad Victoria, Norte Paso del Norte, Chihuahua, al sur, pues no sé, de Chiapas hacia el centro de la República eran distancias recorribles por diferentes caminos reales que se convirtieron una vez ya en caminos de carretas en tiempo ya del México independiente. Ujú. Y la segunda pregunta es, me llamó la atención mucho la referencia que nos haces de que efectivamente en el gobierno del licenciado Benito Juárez, eh, por disposición solicita el cambio de los colores, mas sin embargo, ¿te has, te has encontrado alguna comunicación donde diga que se hayan nulificado el uso de los anteriores valores en diferentes colores para utilizar exclusivamente los nuevos colores en los valores de perdón, de medio hasta $8? Gracias, gracias, Javier. Gracias, Juan. Gracias por tus preguntas. Pues mira, en realidad, para responder a la primera pregunta, yo creo que todavía eso está en investigación. De hecho, hay estampillas que, por ejemplo, San Felipe, son muy, muy escasas, ¿no? Entonces,
A mí nada más me ha tocado ver un medio real, así separado de la carta. Bueno, pues es la pura pieza, medio real, con la cancelación de San Felipe, que es de Baja California. Y eso no te dice ya nada, no te dice si perteneció a la primera tarifa o perteneció a las segundas tarifas, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo un misterio, dado que de esa parte no había, bueno, no es que no hubiera, ¿no? Sino que por el hecho de que era un estado independiente, pues no se sabe bien cómo era la interacción, cómo era el acuerdo. Y luego aparte, la región colindante estaba cercana a los conservadores, entonces pues no se sabe bien cuáles son eh, las disposiciones que hayan tenido para el correo. Sí debió haber habido correo. ¿Por qué? Porque pues había comerciantes, eso era lo más importante. Pues como dicen por ahí, ¿no? Pues el país estará en guerra, pero pues negocios son negocios, ¿no? Entonces, pues el correo sigue, ¿no? Entonces, eh, desconozco realmente cómo fue el manejo, al menos en esa parte. Probablemente el que nos pueda decir algo así en específico, más detallado, es Ismael Sánchez. Él se ha dedicado a coleccionar todo lo que es México clásico de 1856 a 1861, ¿no? Y probablemente él tenga una respuesta más satisfactoria e incluso algunas piezas que no hayamos visto, ¿no? Referente a la segunda pregunta, no he encontrado algún decreto que diga, oigan, ¿saben qué? Ya esas estampillas no se usan, porque lo digo yo. Y bueno, porque también Benito Juárez, al principio sí estaba en buenos términos con Ignacio Comonfort. Bueno, pues ya después ya no se caían bien. Y después sí se cayeron bien, entonces iban y venían. Entonces pues yo creo que igual dijo, no, ¿sabes qué? Esto fue en su periodo, yo no quiero nada de este periodo. Estoy especulando, ¿no? Y hagan otra vez las estampillas, ¿no? Pero resulta que hay estampillas del 56 que se usan lo que se conoce como usos tardíos. La estampilla de 1861 se utiliza a partir del 17 de abril de 1861. Si no, ahí me corrigen, ¿no? Pero a partir de esa fecha, para mayo ya debía estar la nueva estampilla de 1861, pero encontramos medios reales, dos reales, un real del 56. ¿Por qué razón? No creo que haya sido por una cuestión de rebeldía, o más bien, si bien una falta de entendimiento, ¿no? O sea, la usamos, no la usamos, oye, tenemos aquí estampilla, o me estoy quedando sin dotación, ¿qué hago, no? Como por ejemplo les decía los de los bisectos y cuadrisectos, eso estaba prohibido en el correo, no se podía hacer. Pero si me estoy quedando sin dotación de estampilla y es lo que se está utilizando, pues a final de cuentas fue lo que hicieron los administradores con tal de que el servicio no se interrumpiera, ¿no? Yo espero, en un estudio más detallado, alguien nos pudiera decir si Juárez determinó tajantemente con su nuevo gobierno, todo nuevo, ¿no? Así como, pues ya no la sabemos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Juan. Jaime, Jaime. Sí, felicidades Javier por la charla de esta noche y disculpen la voz, estoy pasando por una gripa. Eh, quisiera ampliar eh, y aclarar la información sobre las preguntas que acabas de hacer, Juan, y quiero compartir una imagen que seguramente te va a hacer, te va a hacer eh, pues no sé,
sacar lágrimas, porque este es el único 2 reales conocido del distrito de Baja California. Recordemos que cuando se implementa la reforma fiscal por el gobierno de Comunfort, la reforma postal era integral y no solamente incluía el prepago de correspondencia en la introducción de timbres, fue la homogenización de la tarifa en todo el país. Entonces no importaba si tú vivías en Mérida, en Oaxaca, en Monterrey, en La Paz, la tarifa iba a ser la misma. Ahí la única diferencia que había era cuando eran distancias muy cortas. En un principio fueron 30 leguas, eh, y luego vieron que económicamente no resultó, vaya, le estaban saliendo números rojos a correos, entonces vieron en la necesidad de duplicar todo, y no nomás duplicar las tarifas, sino cortar lo que podríamos llamar como correo local de 30 leguas, se recortó a 16. Entonces hubo muchas pequeñas ciudades periféricas que ya quedaron fuera de un tratamiento local. Entonces hizo ya que los números de correo pasaran de tinta roja a tinta negra. Ya fue negocio. Entonces por eso fue tan corto el periodo de la primera tarifa. No llegó ni a 6 meses. Entonces, eso contestando tu primera pregunta. La situación de Baja California es muy peculiar porque Baja California tenía una población tan escasa que Guillermo Prieto, que era el director de correos, eh, a pesar de que se comunicó con ellos vía cartas solicitando reporte de ventas, nunca los mandó. Entonces, eh, suspendió todos los envíos de más timbres a Baja California mientras no se regularizaran las cuentas de la oficina en La Paz. Entonces, por eso se quedó 11 años sin recibir timbres Baja California. Pero sí se recibieron timbres y son contadas las piezas. Si no me falla la memoria, son 5 las que se conocen de Baja California. Ni una en carta. Todas son sueltas. La única que está en pieza es un frente que tiene Enrique Trigueros, pero no tiene timbre. De San Antonio, justamente. Eh, En cuanto al porqué del cambio de colores, acordémonos cuándo se acabó la guerra de reforma. La guerra de reforma se acabó en el 61. ¿Cuándo se hizo el cambio de colores? En el 61. ¿Qué implica el término de una guerra? El término de una guerra implica que hubo durante el conflicto oficinas que atendían órdenes del bando que perdió. Y estamos hablando de valores, de dinero, en papel si tú quieres, pero es dinero. Entonces, por seguridad administrativa, no fue Juárez, fue el director de correos. Juárez tenía problemas mucho más serios que preocuparse por andarle cambiando el color a los timbres. Pero en correos sí se dio la orden de que todos los remanentes de timbres que pudieran haber quedado en las oficinas del país se concentraran en la Ciudad de México porque iban a ser sustituidos por los nuevos. Como no había dinero para hacer nada, ninguna emisión nueva, ninguna nueva serie, se utilizaron las placas viejas. Y como ibas a usar las placas viejas, tenías dos opciones, o cambiar colores o usar papel de color. ¿Cuál era el valor más demandado? El de 2 reales, como dice Javier, ese era el más común. Por eso se eligió
el papel blanco, con algunas variaciones de tinta, pero digo de tono, pero el papel blanco se le asignó al de $2 porque era el que iba a haber más. Entonces, todas, en un principio, todas fueron en tinta negra, no en tinta de color, en tinta negra y el que se le asignó fue el papel. Entonces, el de medio real fue un color así cafecito, café con leche. El de un real fue el verde. El de $2 fue el papel blanco. El de cuatro reales, eh, que fue amarillo. Y el $8 fue un color café que luego se confundió con el de medio real. Pero bueno, esa fue la razón. O sea, volver a retomar el control contable de las oficinas. Los timbres del 61 son espantosos porque estaban usando placas viejas, mal impresos, gastados, con cuarteaduras que puedes seguir donde ves que la grieta va creciendo. Pero fue consecuencia de la guerra y de la falta de presupuesto. Entonces solamente quise ampliar esa respuesta que te dio Javier y decirte que sí hubo correo en Baja California, aunque sufrió los embates de la burocracia de Ciudad de México y le fue suspendido el suministro pronto. Muchas gracias, Jaime. Mauricio. Gracias, Javier, por la charla, muy interesante. Te tengo una pregunta, bueno, dos en realidad. Cuando mencionaste al principio que nos mostraste todos los diferentes tonos de verde en el dos reales, esos tonos de verde que se explican que la tinta no se hizo al mismo tiempo por problemas en la fabricación o porque se hicieron tantas y que no tenían un lote de tinta, digamos, preparada para tanto. En esa época, aparte de las inconsistencias en la tinta, hay también diferencias en el papel de esas estampillas. Sí, perdón. Sí, sí hay diferencias de papel. Podemos encontrar papel grueso, papel delgado, papel con grano, ¿sí? Obvio, el papel grueso también tiene grano, pero por el espesor no se Ujú, aprecia tanto, hay que ser muy observador para poder verlo. Y por ejemplo, en la estampilla de un real, las primeras dos placas, el papel era grueso, en la ujú. tercera placa empezaba a ser delgado y en la cuarta placa ya era muy, muy delgado, ¿no? De tal manera que hasta se veía transparente, bueno, se ve transparente. Si tú llegas a tener una estampilla de un real, de la placa 4 Ujú. y lo pones sobre una superficie negra y se ve, ¿no? Se Sí. trasluce. De hecho, puedes alcanzar a ver el grano a simple vista, ¿no? Entonces, sí hubo diferentes tipos de papeles que se utilizaron para las estampillas. Ah, perfecto. Otra que te tenía, cuando hubo el cambio de tarifa y quedó obsoleto, digamos, el medio real, porque ya no había una tarifa, digamos, base de medio real, ¿se Ujú. sabe cuántas quedaban digamos, en la tesorería, de correos o no sé quién era el que era encargado de manejar esos valores para saber con cuántos se habían quedado que había que usar sí o sí? Eh, Números exactos no sabría decirte, pero sí del medio real. Ujú, De la estampilla del medio real ujú, podemos encontrar estampilla nueva, estampilla usada, obvio, estampilla usada. ujú. También hubo un tiempo en que se podían encontrar hojas completas, ¿no? Ah, ya. Por lo mismo, por el hecho de que nos sobró, Ujú, no, pues órale, a subasta una hoja grande, una hoja completa de medio real de la placa 1, una hoja completa de medio real de la placa 3, ¿no? Cosa que no encontramos en el un real, en el dos reales
En el 4 reales encontramos a veces un tercio de la hoja, Sí. en el 8 reales también, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué cantidades hubo exactamente sobrantes? No sabría decirte porque eh, el propósito era, pues era dinero, ¿no? Había que Sí. utilizarla y se Ujú. utilizó Ujú. desde el 57 hasta el 61, ¿no? De una de las últimas cartas que les mostré del medio real para formar la tarifa de 2 reales, hasta el 61 se utilizó. Y México fue uno de los distritos que más la utilizó y Sí. no alcanzó a acabársela, ¿no? Entonces, Mm. pero sí desconozco qué cantidad de estampilla del medio real sobrevivió. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Javier, yo tengo un par de curiosidades y de inquietudes. Sí. Em, alguna vez di una charla que buscaba hablaba de la intersección de la filatelia entre México y Perú y me has hecho acordar Chátquez, escribió mucho sobre México. Él también coleccionaba Perú y el único que mencioné fue a Yaresky. Yaresky tiene una colección fantástica de México y también tiene una fantástica de Perú. Chátquez era lo mismo, pero en los años 50, creo, ¿no? Ujú. Entonces es una cosa ahí. La otra, esta estampilla de 2 reales verde, ¿es la más común de las clásicas mexicanas? Sí, porque cubre la tarifa de 2 reales. Como les digo, y como lo confirma Jaime, ¿no? Pues el correo se vuelve caro, ¿no? Entonces, se paga con la estampilla de 2 reales, pero es la que más se acaba rápido, ¿no? Porque se cubre Claro, estas tarifas, ¿no? y Y se- entonces, estampilla nueva del 2 reales es difícil encontrar. Es decir, estampilla sin uso, ¿no? Es Ujú, muy, muy difícil encontrar. Sin embargo, medio real, todavía ahorita te puedes encontrar, bueno, antes te encontrabas hojas completas del medio real. Ahora te encuentras fragmentos, ahora te encuentras bloques de 4, tiras de 6, fragmentos de 12, ¿no? Incluso del 1 real también te puedes encontrar estampilla nueva, pero del 2 reales sí es difícil encontrarla. claro. Ujú. En su totalidad. Y ahí también hay otra coincidencia y casualidad, porque la estampilla clásica de Perú más común también es color verde, pero eso es solamente pura coincidencia. Y Sí, finalmente otro comentario. En el slide número 22 muestras una carta en la cual tiene doble matasello. Mi sí. pregunta es, ¿hay falsificación de los matasellos en México? La razón por lo que pregunto es, en Perú hubo y no, obviamente no es de la época, ha sido posterior que sobres, digamos, que eran relativamente comunes, por decirlo de algún modo, los trataban de hacer, mejorarlos, añadiéndoles un matasello falso o alguna marca de ese tipo. Y generalmente las que son así son las que tienen doble matasello, porque normalmente en Perú no se usaba eso. ¿Qué tan común es un doble matasello en México y si han habido falsificaciones? Eh, sí hay falsificaciones de cancelaciones. Eh, la ventaja de esto es que esas falsificaciones son muy burdas. Luego, se notan cuando es una falsificación. Y aparte, estas cancelaciones falsas, perdón, se dan en los altos valores, ¿no? Por ejemplo, 4 reales, 8 reales, o en distritos que no existieron, ¿no? Por ejemplo, el distrito Tlaxcala, ¿no? Ahí alguien te dice, no, es que en Tlaxcala hubo estampilla y mira, aquí es. Entonces, eh, eh, y la cancelación es muy burda, luego identificable, ¿no? ¿Cuál es la razón del por qué esta carta tiene doble cancelación? No sabría decirte, no sé si alguien por ahí había comentado que era como una especie de recepción, como cuando hacen Ujú. un correo registrado, algo así.
Entonces sale del origen, llega al destino y la vuelven a cancelar. He visto varias piezas en ese sentido. Y bueno, afortunadamente en ese caso son muy baratas, no son caras, ¿no? Ok, Entonces eso habla de que son piezas que sí son legítimas. ¿Cuál fue la razón? No, eso sí no sabría decirte, ¿no? Pero ya, sí existen cancelaciones qué falsas, ¿no? Y falsificación. normalmente se dan en piezas espectaculares. Imagínate un bloque de 8 reales con cancelación de águila, ¿no? Este, uf, sí alcanzaría un alto valor, ¿no? Sí. Ya, y finalmente, antes de pasarlo donde Jaime, mi última curiosidad, de repente se me pasó, ¿hay bisectados del 2 reales verde para pagar la tarifa menor de 16 leguas? Sí, sí hay bisectados, son muy raros, Me imagino. ¿sí? Rarísimos y por consiguiente son peligrosos. Ok. Ese sí necesito un certificado. Eh, yo he visto uno nomás, así en una subasta y sí con mis dudas, pero sí existen. Sí existen. Perfecto. Gracis. ¿A No, ti? Jaime. Sí, mira, eh, en México tuvimos la fortuna de contar en los años antes de la Revolución, de hecho, durante la Revolución, con un inglés, con un filatelista joven de nombre Samuel Chapman, Mm, que se metió a correos y estuvo tomando nota de remisión por remisión por remisión, cuántos timbres de qué valores enviaban, en qué fecha, todo lo registró. Eso es un tesoro para nosotros los filatelistas actuales, porque quedó récord de todos esos envíos. Entonces, eh, gracias a Samuel Chapman, conocemos cuántos timbres enviaron a cada oficina. Eh, esa pregunta, por ejemplo, que hizo Mauricio hace un momento, el que se tomó la molestia de pues hacer un compendio de todo eso que hizo Chapman fue Mark Banchik, que es el actual presidente de la American Philatelic Society. Él es un coleccionista empedernido de México, tiene una colección fabulosa, fabulosa, una de las mejores. Y él se tomó la molestia de hacer esto, que es el Handbook of Classic Mexico. Y en particular de la emisión de 1856, y hablando nomás del medio real que preguntaba Mauricio hace un momento, eh, aquí ya sumando todos los números, sabemos que, que el total de timbres de medio real impresos fueron 991.559. wow. El total de timbres vendidos fueron 772.591. Eso quiere decir que cuando se pidió a las oficinas que regresaran los sobrantes, a Ciudad de México arribaron 52.982 timbres de regreso para ser sustituidos por los nuevos valores. Aquí están todos esos números y están distrito por distrito, fecha por fecha. Entonces, este handbook es invaluable si vas a hacer una investigación de el uso de timbres y de rareza. Si tú dices, bueno, ¿cuántos timbres enviaron a Zacatecas? Ahí te va a decir la fecha, cuántos de qué valor, cuántos regresaron, eh, te va a decir de todos los distritos que había, y te va a resolver muchísimas dudas.
Entonces te lo doy a ti y a todos los que me están escuchando como referencia invaluable, ya sea conseguir un Chapman, que está más difícil porque es un libro viejo y caro, o un handbook. Este handbook que hizo Mark Banchik lo hizo en edición limitada, pero estoy seguro de que puede conseguirse, y si no directamente con él, de mandarle un correo y decir quiero un handbook de Classic México. Y ahí te va a venir todo. Todo esto es solamente números. Números, 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 números. Y ya me hizo el favor de mandarle un suplemento. Muchas gracias, Jaime. Tremendo recurso ahí. ¿Alguna pregunta o comentario adicional para Javier? ¿No? Bueno, Javier, muchas gracias por la charla. Al Te contrario, agradecemos muchas bastante. gracias, Henry. Muchas gracias a todos por la paciencia, por escucharme y bienvenidos sus comentarios. Veo aquí a Ceci Osuna, muy agradecido con ella porque pues me invitó a dar la charla y pues ahí, aquí estamos. Muchísimas gracias. Fantástico. Gracias a Ceci Osuna también. Con eso entonces el día.